Creo que... No, bueno, ahí está, estamos grabando. Bien, ahora sí, perdón. En iluminación, cuando te piden calcular la iluminación puntual Sí, en distintos puntos, lo que me confunde mucho es diferenciar alfa de tita. bien. Bueno, ahí lo vemos. Dale. Es una duda re común, o sea, de hecho como que por ahí no está explicado por separado en el apunte, pero no está puesto así de una forma tan clara que te digan, che, mira, es así alfa y es así tita. Ahí les comparto pantalla. Bueno, vamos a suponer que tenemos una luminaria que está apuntando hacia abajo y tenemos una pared y un piso, ¿no? Supongamos. Entonces, ¿cómo sacamos el ángulo? ¿O qué cambia si el ángulo, perdón, el ángulo no? O sea, ¿cómo sacamos el ángulo si el punto está acá y qué cambias con respecto a si el punto es si el punto está acá, ¿no? Entonces, el ángulo, digamos, nosotros tenemos dos ángulos que nos van a pedir, o que vamos a necesitar, mejor dicho, para poder calcular esto, para poder calcular la iluminación puntual en cada uno de esos puntos. La fórmula era la iluminación igual al coseno del ángulo tita por la intensidad, o bueno, o intensidad por coseno tita, sobre r al cuadrado, que r sería la distancia. R sería la distancia que tenemos entre la luminaria y el punto. Sería esa distancia. La intensidad la sacábamos en el caso de las luminarias. O sea, esto que yo estoy. Esta duda, digamos, tiene que ver con el caso de las luminarias que tienen un diagrama polar. O sea, que no son manantiales puntuales uniformes, sino que tienen un. ¿Se acuerdan que los manantiales puntuales uniformes nosotros consideramos como que eso, digamos, la luminaria como que tirara la luz en todos los sentidos por igual, ¿no? O sea, tiene la misma intensidad en todos los sentidos. Consideramos eso en el caso de un manantial puntual y uniforme. Pero en este caso, nosotros vamos a pensar que son luminarias que tienen un diagrama polar, que ahí busco uno, para tomar ejemplo. A ver, ¿dónde hay uno? Acá hay uno. Vamos a tomar este ejemplo, ¿no? Entonces, el diagrama polar lo que nos dice es, para ese tipo de luminaria, cómo es la distribución de las intensidades según el ángulo. O sea, nosotros vamos a considerar como que esta luminaria, bueno, fuera esta, ¿no? Entonces, yo el ángulo que yo necesito poner acá, que le solemos llamar alfa, es como si yo colocara la luminaria ahí, digamos. Tenemos que imaginarlo de esa manera. Ahí, como si tuviéramos la luminaria ahí, entonces el ángulo que yo le voy a poner va a ser el ángulo entre el eje de la luminaria y el rayo que une la luminaria con el punto. Entonces ese sería el ángulo alfa, que es el ángulo que yo pongo acá. Y el ángulo tita, que es el que yo necesito en la fórmula, sale del punto, digamos. Siempre es el ángulo que tiene que ver con, o sea, es el ángulo entre, mejor dicho, el rayo y la normal al plano que pasa por el punto. O sea, tengo que trazar una línea perpendicular al plano donde pega la luz
que pase por ese punto y hacer el ángulo entre eso y, y el rayo, ¿no? Que une la luminaria con el punto. Entonces, este de acá sería tita. ¿Qué pasa? En este caso, cuando la luminaria está como enfrentada con el plano, son iguales los ángulos, porque son alternos internos, creo, si no me equivoco, pero básicamente es el mismo ángulo porque son dos líneas paralelas y una línea compartida. O sea, en este caso es lo mismo, ¿no? Este es el único caso en el cual es lo mismo. Obviamente nosotros para poder sacar esos ángulos vamos a tener que usar trigonometría, o sea, ver, no sé, si usamos el cateto adyacente y el opuesto, ¿no? Con eso podemos ir sacándolo, que son medidas que tenemos. Ahora, si vamos al segundo caso, al caso del punto que está acá al costado, este punto, bueno, unimos la luminaria con el coso, la luminaria con el punto, entonces el ángulo alfa, o sea, que yo necesito para el diagrama polar, sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo entre el eje de la luminaria y el rayo, o sea, que es este. ¿Por qué? Porque yo me imagino como si yo estuviera poniendo la luminaria ahí, digamos. Ponemos la luminaria ahí y vemos cuál es el ángulo. ¿Sabes? Ahí el ángulo va a dar justo acá. Pero bueno, usted obviamente lo que tiene que hacer es calcular ese ángulo y pasarlo acá. Si ese ángulo les da 30, bueno, viene acá a la línea 30 y lo ubican ahí. Pero el ángulo alfa, perdón, ese es el ángulo alfa. El ángulo, el ángulo tita para la fórmula, tenemos que hacer una línea que sea perpendicular al plano donde pega la luz y que pase por el punto. O sea que es ahí. O sea que ahora el ángulo es este. Y fíjense que ahora son distintos los ángulos. Ahora sí cambia, ¿no? Uno con el otro. Y eso, digamos, va a pasar en cualquier caso. Incluso fíjense que podría pasar un caso donde nosotros tengamos que el punto está ahí, pues podría ser que el punto esté ahí, y la luminaria, en lugar de estar así, esto estoy hablando de un caso muy raro, ¿no? Que la luminaria estuviera justo arriba, pero en lugar de estar así, está así, está mirando por un costado. Entonces ahí se complejiza un poco, porque si yo hago el ángulo tita, yo hago la normal del plano que pasa por el punto, y el ángulo tita me da cero, porque la luz está justo arriba. O sea, el ángulo este de acá va a ser cero. Pero cuando me fijo el ángulo para la luminaria, en realidad esto es como si yo lo tuviera que girar así. O sea, como si yo pensara que digamos, yo ahí trazo el eje de la luminaria, y es como si yo pensara en realidad, sí, y el ángulo es ese de ahí. Entonces, en realidad yo ahí lo que voy a tener que hacer es sacar el ángulo alfa entre estos dos. O sea, entre el eje de la luminaria y el rayo. ¿Sí? Porque el rayo ahí coincide con el otro eje. No sé si se entendió. O Sí, si sí. quieren Bien, buenísimo. No sé si alguien quiere preguntar algo de esto. O sea, básicamente es eso, digamos. El alfa es entre el eje de la luminaria y el rayo, y el tita, o sea, el que va en la fórmula, es entre la normal al plano que pasa por el punto y el rayo. Esos son los dos ángulos, en este caso. Pero bueno, es algo que suele ser bastante confuso al principio, porque por ahí, cuando vos haces este de acá, claro, te dan los dos iguales. O sea que no es tan difícil por ahí. Pero ya cuando aparece en otro lugar, nada, ya por ahí empieza a ser un poco más confuso, digamos, qué ángulos tengo que tomar, si tengo que, no sé, digamos, como que podría haber varias opciones. Así que bueno. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta, algún ejercicio que quieran ver, algún final que quieran que vayamos viendo entre todos. Si no, avísenme y yo busco alguno.
Lo que pasa es que yo no tengo mucho y los que tengo creo que ya los fuimos haciendo el año pasado. Pero bueno, capaz que no estaban ustedes. Yo, Clau, tengo duda con un ejercicio. ¿Te comparto pantalla? Dale, buenísimo. Ahí dejo de compartir. Mándale nomás. Ahí se ve. Sí, Eh, en el primero pide el radio hidráulico, sí. que sería área sobre perímetro mojado, ¿no? Claro, sí, exacto. ¿Cuál sería el área que pide? ¿Lo que está en gris o sería toda esta parte también? No, es lo que está en gris. Ah, solo lo que está en gris. Claro, sí. Sí, sí, siempre el área es del agua, digamos, no es de la Ah, no, canaleta. de la figura, digamos. Claro, no es solamente de lo que tiene agua, digamos. Si ese mismo ejemplo estuviera con el agua por la mitad, considera solamente el área que tiene agua y el perímetro mojado también es el perímetro justamente que toca el agua con el borde. Claro, claro. Bueno, esa nomás era mi duda. Ah, bueno, bien. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere ver alguna cosa puntual? Yo mientras voy buscando algún ejercicio. Camila puso ahí en el chat de un ejercicio, del apunte. Ah, perdón, no lo vi. El ejercicio 22. Sí, lo tengo acá. Perdón, pero no me dijiste. Ah, nota de clase 1. A ver, los tengo todos acá mal. El ejercicio 22. Ah, sí, sí, vamos a hacerlo. Está bueno ese. Ahí les comparto. Bien. Bueno, dice, dos aulas se encuentran separadas. Bueno, no sé si llegan a leer. Se encuentran separadas por el cerramiento discontinuo del esquema, en el que la parte inferior es una pared de ladrillos cerámicos huecos de 8 centímetros de espesor. En una de ellas se pone en funcionamiento el equipo de música que entrega 10 a la menos 8 watts de potencia acústica a través de dos parlantes de 5 centímetros de diámetro cada uno. Si el nivel de intensidad en el aula vecina no puede superar las 40 decibeles, ¿cuál deberá ser el índice de debilitamiento aceptable para el vidrio? Bueno, este ejercicio está bueno por varias cosas. Eh, ¿Cómo les parece que tendríamos que arrancar? Calculando la potencia. Bueno, sí, es una buena forma. Igual no sería la potencia, sería Claro, sí. la intensidad de los parlantes. Eh, ¿No? Porque dice, cada entrega la potencia y tiene, bueno, nos dice el diámetro de cada uno. Esa puede ser una forma de empezar, está bien lo que decís. Yo igualmente algo que siempre por ahí hago mucho hincapié, porque para mí por lo menos es la forma más sencilla por ahí de orientarse, digamos, en cómo encararlo, es, o sea, digo, vamos a arrancar por ahí, pero antes, para mí es importante por ahí empezar siempre la fórmula esta, ¿no? De que beta 2 es igual a beta 1 menos R. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, esta fórmula es como lo básico de lo que es aislamiento acústico, que nos dice que el beta, o sea, el beta 1 vendría a ser donde sale el sonido. O sea que en este caso beta 1 va a ser la sumatoria del equipo de música y... No, perdón, el equipo de música solo. No hay nada más. Bueno, entonces el beta 1 va a ser el equipo de música, que es lo que recién dijeron para que calculemos.
que está bien original, es lo primero que hay que hacer, obviamente. Y beta 2 es lo que llega al otro lugar. Y R va a ser, bueno, lo que haya acá de debilitamiento del muro. Y para mí está bueno siempre arrancar, por lo menos así mentalmente, pensar, bueno, ¿cuál es la incógnita acá? O sea, ¿qué es lo que me está pidiendo? Porque así uno va sabiendo, digamos, cómo realmente llegar a ese resultado. Y por ahí lo que tiene este ejercicio distinto es que acá la incógnita es justamente R, porque me está pidiendo cuál tiene que ser el debilitamiento del vidrio. Claro, sí. R2. R2 me está pidiendo, claro, R2 que está incluido dentro de R, pero sí, sí, digamos, yo por eso digo que está bueno partir de esta fórmula porque, digamos, después vos lo podés ir desglosando en cada uno. Pero primero tenés que saber cuál de estos tres va a ser la incógnita. Siempre uno de los tres, o al menos contiene la incógnita. O sea, en este caso, R contiene la incógnita que es R2. Pero sí es verdad lo que vos decís. La incógnita real que me está preguntando es R2. Eh, entonces, nosotros con esto, bueno, deberíamos empezar calculando las otras dos. O sea, deberíamos empezar calculando beta 2 y beta 1, de alguna manera. Y a partir de ahí, ver qué hacemos con R. Que, bueno, obviamente vamos a tener que seguir haciendo algún cálculo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para sacar la intensidad de beta 1, digamos, que sería la del parlante? Me dice que la potencia es de 10 a la menos 8 watts y me dice que son, o sea que va a pasar a través de dos parlantes de diámetro de 10 centímetros. ¿10 centímetros? No, 5 centímetros. 5 centímetros de diámetro cada uno. Nosotros deberíamos llegar a conocer a partir de esto cuál es beta 1. ¿Cómo les parece que deberíamos arrancar? Intensidad igual potencia sobre superficie. Así es, intensidad igual potencia sobre superficie. ¿Esa es la potencia que sale, o sea, en cada parlante o en total de los dos? No, es el total de los dos, Ah, listo. porque es el equipo de música, claro, porque es un equipo de música que entrega esa potencia y que tiene dos parlantes. Entonces, bueno, la potencia la tenemos y la superficie, esta fórmula, digamos, siempre que tengan eh, algo así, como un equipo de música, o a veces una ventana, por ejemplo, a veces le dice, bueno, por una ventana entra tanta potencia y te da las medidas de la ventana. En todos esos casos, sacamos la intensidad con esta fórmula. En este caso, la superficie, vamos a tener que hacer, digamos, el diámetro son 5 centímetros. Y la fórmula digamos, a ver, nosotros el diámetro nos conviene en realidad sacar el radio. Y el radio sería la mitad, 2,5 centímetros. Y siempre nos conviene pasarlo a metros, porque es la unidad que vamos a tener que usar para poder sacar después los decibeles. Entonces, hacemos esto dividido 100, nos va a dar 0,025 metros. Entonces así podemos hacer la superficie, que sería pi por radio cuadrado. O sea, nos queda, qué difícil que es dibujar con esto, todavía no me acostumbro. Pi por radio al cuadrado, pero sobre esto tenemos que hacerlo por 2, porque son dos parlantes que tiene. Entonces nos queda pi por 0,025 metros
al cuadrado por 2. Tres coma nueve me dio por 10 a la menos 3. Bien. 3,9 por 10 a la menos 3. Y esto nos quedaría entonces en metro cuadrado. Bueno. Bueno, y ahora sí podemos seguir con la fórmula esta. De intensidad igual a potencia sobre superficie. Que nos termina quedando 10 a la menos 8 watts. Sobre 3,9 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Dos coma 54 por 10 a la menos 6 watts al metro cuadrado. Bien. Bueno. Bueno, entonces ahí tendríamos la intensidad. Entonces ahora lo único que nos faltaría es pasarlo a nivel de intensidad, o sea, a beta, a decibeles, para tener el beta 1. Entonces, bueno. Esto acá nos quedaría, bueno, la fórmula es 10 por logaritmo de intensidad sobre intensidad sub 0. O sea que nos quedaría 10 por logaritmo de lo que sacamos recién, que es la intensidad, 2,54 por 10 a la menos 6, watt sobre el metro cuadrado. En realidad yo antes me confundí, o sea, nosotros podríamos haberlo dejado en centímetros a esto, porque lo total, digamos, después usamos la otra intensidad sub 0 y queda lo mismo. O sea, podríamos no haberlo pasado a metros. Pero sí acá abajo, digamos, la intensidad sub 0 que usamos depende de qué unidad tenemos acá arriba. Como acá tenemos watts sobre metro cuadrado, vamos a usar la de 10 a la menos 12 watt sobre metro cuadrado. Si fuera centímetros, usamos la otra, la de 10 a la menos 16. Qué paréntesis horrible que hice. Bueno, bueno, no sé si alguien lo puede. Pásame cuánto les da, cuando tengan. 64 decibeles medio. 54 decibeles. Bueno, acuérdense, un detalle, ¿no? Pero cuando hacen la calculadora, bueno, obviamente ponen acá el paréntesis, acá pueden hacer 254 exponencial menos 6, y acá abajo sería 1 exponencial menos 12, porque el exponencial, la tecla exponencial, yo por lo menos lo hago en esa, que me resulta la más práctica, ya te lo hace por 10, entonces es 1 exponencial menos 12, acá abajo. Bueno, al resto también le dio 64. Sí. Bueno, bueno, y beta 2, ¿cómo lo sacamos? ¿O cuánto sería? 40, ¿no?
Claro, exacto, 40. Cuando a nosotros nos da que no puede superar un determinado límite, lo tomamos directamente como si fuera beta 2. O sea, vamos a suponer que ese es el sonido que llega ahí. O sea que directamente beta 2 lo tomamos como que es 40 decibeles. Generalmente cuando nos dicen que es el admisible, en cualquier caso, digo en este tema, pero también en otros temas creo que también podría haber algún caso, o en estática, por ejemplo, es bastante común, en estática de resistencia, directamente toman como que es ese, digamos. Uno toma el límite, entonces eso te va a dar el debilitamiento mínimo que tiene que tener el cerramiento. Bueno, entonces ahora vamos acá, de nuevo a esta fórmula. Si acá despejamos R pasaría sumando, y beta 2 pasaría restando, o sea que nos va a quedar beta 1 menos beta 2. O sea, R es igual a beta 1 menos beta 2. O sea que nos queda 64 decibeles menos 40 decibeles. Son 24 decibeles. Entonces nosotros ahora sabemos que el debilitamiento total que tiene esto tiene que ser 24 decibeles. Bueno, ahora la parte complicada, la parte más complicada que tiene el ejercicio. Si haces el cálculo con la fórmula de la resultante, te tiene que, o sea, te tiene que dar igual 24, ¿no? Ahí. Esto no tiene que ver con el resultante. La Ah, parte que viene ahora tiene que ver. Esto lo hicimos simplemente despejando de esta fórmula, pero es la única manera de hacerlo, digamos. O sea, nosotros acá no usamos resultante porque hasta ahora no intervino de qué está compuesto el cerramiento este. Podría ser cualquier cerramiento que nosotros no sabemos cuál es. Lo único que sabemos, o sea, hasta acá, es que nos dio 24 decibeles de resistencia total. Pero podría ser este o podría ser un cerramiento nada, solamente de muro, o que tiene una puerta o lo que sea. Ahora que sabemos que el cerramiento este completo tiene que tener sí o sí 24 decibeles de resistencia total, de mínima, vamos a ver cómo nos metemos como a desmenuzar, digamos, bueno, de qué está hecho y en definitiva cuánto tiene resistencia al vidrio, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, nosotros sabemos que tiene, digamos, que ese cerramiento va a tener un R1, que se acuerdan que el R1 siempre es el cerramiento más pesado, de los dos, el que tiene mayor, suele ser el muro, digamos, tiene mayor debilitamiento, y el R2 sería el del vidrio. Ahora, nosotros acá vamos a tener que usar sí o sí el abaco. Digamos, esto, por lo menos en la fórmula, yo creo que una vez intenté hacerlo con un grupo de estudio y fue muy difícil porque no, porque digamos, la fórmula lo que tiene es que tenés que despejar muchísimas cosas. O sea, a ver, ¿cómo? Bánquenme que busco la fórmula y el abaco, así lo vemos en concreto. ¿Dónde está? Bueno, acá está la fórmula. Ah, no, esta no es la fórmula. La copié mal. Fíjense que con la fórmula, nosotros acá tendríamos que despejar R2. Y fíjense que esto sería bastante difícil. Porque incluso nosotros ni siquiera tenemos bien la superficie total, digamos, sería bastante complejo hacer esto. En cambio, con el ábaco es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque la fórmula, digamos, es fácil de usar cuando vos cuando tenés que usar el derecho, por así decir, cuando directamente a vos te dan las resistencias, te dan la superficie y vos con eso sacás la resistencia total del cerramiento. Pero cuando hay que hacer el proceso inverso, o sea, cuando a vos te preguntan como incógnita,
alguna superficie o alguna resistencia acústica de alguno de los elementos, es mucho más difícil hacer esa vuelta al revés con la fórmula, porque es una fórmula muy compleja para despejarla. No digo que no se pueda, digo que hay que saber mucha matemática para hacerlo. Claro. En cambio, con el ábaco, me parece que es mucho más sencillo hacer ese tipo de despejes. Ahí les muestro. Fíjense en el ábaco. Nosotros tenemos el eje vertical, que es R1 menos R2. Lo voy a poner acá porque se me da mal. El eje horizontal, que es S1 sobre S2. Y las curvas, que son R1 menos R. Entonces, si nosotros lo que queremos encontrar es R2, que es lo que dijimos que nos pregunta el ejercicio, o sea, cuál es el debilitamiento acústico, dice cuál deberá ser el índice de debilitamiento aceptable para el vidrio, o sea, R2. Lo vamos a buscar acá, o sea, lo buscamos en el eje vertical, o sea que el eje vertical es la incógnita, por así decirlo, lo que nosotros queremos encontrar. Entonces vamos a entrar, en lugar de entrar con el vertical y con el horizontal, como hacemos normalmente, vamos a entrar con la curva y con el eje horizontal. Entonces acá vamos a hacer R1 menos R. R1 menos R sería, R1 nos dio, bueno, tenemos que buscarlo. R1 nos dice que es una pared de ladrillos cerámicos huecos de 8 centímetros de espesor. Entonces, bueno, esto lo sacamos del apunte. Generalmente en el final les dan estos datos. En el apunte hay una tablita. Esta tablita que nos dice de ladrillos cerámicos huecos de 8 centímetros. O sea, acá ladrillos huecos de 8 centímetros de espesor revocaban ambas caras. Tiene un índice de 35. O sea que el R1 es 35 decibeles. Venimos acá y R1 menos R nos queda 35 decibeles menos R que nos había dado 24 decibeles. O sea que nos da 11 decibeles. O sea que salimos de acá, ¿no? Y ahí podemos marcar toda esa línea, toda esa curva. Y acá nos pide S1 sobre S2. Que bueno, acá la otra dificultad que tiene el ejercicio es que no nos da el ancho, ¿no? No nos da el largo que tiene esto. No sabemos cuánto mide el largo. Pero en realidad no va a hacer falta, porque si nosotros consideramos que ese largo fuera X, venimos acá y hacemos S1. Le puede dar un valor que vos quieras, ¿no? Tipo, le pones 1 y listo. Sí, no, ni siquiera hace falta, porque en realidad acá vos es, bueno, 100 centímetros, bueno, sería 1 metro, ¿no? O sea, el SU, digamos, la altura esta es 1 metro y esta altura son 2 metros. Entonces el R1 serían 2 metros por X, y el S2 sería 1 metro por X, que es el largo. Entonces cuando nosotros hacemos S1 sobre S2, nos queda 2 metros por X sobre 1 metro por X. Entonces ahí de grande se cancela X con X. O sea, X sobre X daría 1, o sea que se cancela. Y nos queda 2 sobre 1. O sea que eso nos da 2. Como tiene el mismo ancho, se termina cancelando. Entonces acá marcamos el 2 y subimos.
Bueno, y ahí nos da, en el cruce de las dos, vamos a venir para acá, y nos da 15. O sea que R1 menos R2 es igual a 15. Y ahí lo que vamos a hacer es simplemente despejar. Despejamos R2. O sea, si R1 menos R2. Uy, se me movió todo. Vale, lo moví yo. Si R1 menos R2 es igual a 15, despejamos R2, o sea, R2 pasa sumando y 15 pasa restando. O sea que nos queda R1, perdón, nos queda R2 igual a R1 menos 15. O sea, 35 decibeles menos 15 decibeles da 20 decibeles. O sea que esta es la respuesta final. O sea que el vidrio tiene 20 decibeles de aislamiento acústico de mínima para llegar a ese nivel aceptable. Este es uno de los que más la complica, igual les digo, de este tema. No sé si quieren hacer una pregunta, una consulta. No, no. Bueno, Y en otro ejercicio que es más o menos similar a este, que te pide cuánto sonido llega al otro lado, sí o sí tenés que tener primero R1 y R2 y calcular con la resultante, ¿no? Y al B1 le resta el resultante y te llega, y ahí sabes cuánto sonido llega al otro lado, ¿no? perdón, ¿qué ejercicio? Vi unos ejercicios que como enunciado te pide calcular cuánto sonido llega o decibeles llega al otro lado de la habitación Sí. y te da R1 y R2. Y creo que, no sé si se hace con el abaco eso. Sí, o sea, en ese caso, si a vos te da, el ejercicio te da R1 y R2, y aparte te da S1 y S2, y lo que estás preguntando es algo del otro, podés usar el abaco o podés usar la fórmula. Podés usar cualquiera de los dos. Claro, En ese caso, digamos, entras con el eje vertical y con el eje horizontal. claro, sí. Pero es igual, digamos, vos entrarías con acá S1 sobre S2, y te da 2, subís con eso, y así. Lo que te da acá lo llevas así, y después seguís la curva. Ah, claro. Sí, es básicamente eso. Che, les tiro por las dudas, mientras el resto sigue buscando algún ejercicio que tenga dudas. No sé si vieron que publicamos en Instagram, pero la idea es el lunes a las 6 hacer un grupo de estudio de física presencial. Creo que era a las 6, ahora reviso el horario. El lunes haríamos uno presencial en la Facu, así que nada, los que quieran venir, digamos, nosotros el año pasado habíamos hecho uno presencial eh, que había sido en la Plaza Pringles, que había estado muy bueno, digamos, y por ahí está piola, nada, como que es distinto, digamos, me parece que se pueden desarrollar un poco más algunas cosas, que por ahí está bueno encontrarnos. Así que nada, los que quieran sumarse, avisan después, porque tenemos que saber más o menos la cantidad que somos, pero bueno, va a estar piola. Y el martes hacemos otro grupo de estudio virtual a las 4 de la tarde. Así que nada, los que quieran venir a los dos, más que invitados. Buenísimo. Bien, no sé si tienen alguno más que quieran ver, alguna duda, algún ejercicio, algún tema que les resulte más complejo y buscamos algún ejercicio. Yo tengo una duda técnica más que nada de comprensión de una unidad, Sí, de una fórmula, ahora te la digo. dale. Si querés buscarla, pero vas a ver que no está esa unidad en el apunte. Bueno, Hablo del apunte de electricidad, en la página 19, ay, que bueno, claro, habla de calcular el diámetro de un conductor, de la sección de un conductor, que bueno, la fórmula es K por 1/tensión al cuadrado, y no sé qué es K, qué representa K. vos sabés que esto no lo hice nunca, pero bancame que lo miro un toque. Bueno, Les hago en pantalla si lo miran ustedes también.
Desde ya te digo que esto es algo que no vi nunca que lo tomen en un parcial o en un final. Al menos no en la práctica, no sé en la teoría. Claro, por eso, por eso. Sí, no, es que no sabía de dónde sacar ese valor que representa esa letra. A ver, bueno, ¿qué sabemos? Este es el diámetro del conductor. Ah, bueno, no, está bien. Claro, en realidad, mira, para mí lo que significa esta fórmula no es una fórmula en sí para usar, sino que lo que K sería una constante, digamos, sería un valor X que seguramente va a depender del material y de un montón de factores, probablemente, pero lo que acá se está haciendo es que el diámetro es inversamente proporcional a estos valores, que es la longitud del cable. En realidad es proporcional a la longitud del cable e inversamente proporcional al cuadrado del voltaje. O sea, entiendo que cuanto más, eh, ¿cómo sería? Cuanto más chico es el voltaje, más grande tiene que ser el diámetro. Y cuanto más largo, también tiene que ser más grande. Claro, claro, a mayor tensión tiene que ser más chico el diámetro. Pasa Claro, que, claro, entonces es una constante nada más, no es que... una constante. Bien, Esta no, fórmula no no. no es usarla, sino que es más teórica. Esto, por ejemplo, para darles un ejemplo así que les quede por ahí más fácil de acordarse. Cuando vieron que, no sé si están en el apunte, creo que sí, pero bueno, sé que se da más por ahí en materialidad 3. Cuando uno estudia, no sé, por ejemplo, cómo son los sistemas de transporte de energía eléctrica, eh, cuando la energía va de un lugar a otro, que yo no sé, va de una central que está en una provincia hasta un centro de distribución en otra provincia, que son las cables que van por el campo generalmente o en las rutas, esos cables están en una tensión gigante, o sea, una tensión resarpada, porque es la única manera de poder llegar a distancias tan largas, porque el L, o sea, la distancia, la longitud del cable va a ser muy largo, son cientos de kilómetros probablemente, y no quieren tener un diámetro tan grande. Entonces la única forma es aumentar mucho el voltaje. Al aumentar muchísimo el voltaje, reducir el diámetro y tener longitudes largas. Ahora, una vez que llegan a la ciudad, de ahí se distribuye hacia los barrios a una tensión más intermedia, que ahí tiene que recorrer capaz que, no sé, algunos kilómetros o muchas cuadras, y cuando llega más al barrio al cual tiene que ir, se ponen las subestaciones eléctricas, que son básicamente transformadores que bajan el voltaje a la tensión domiciliaria, que es 220. Entonces, digamos, si uno tuviera que llevar a 220 todo desde una provincia a otra, habría que tener un conductor gigante que sería de grande imposible de tener. Yo creo que va por ahí. Claro, claro, eso va, justo esa fórmula habla de la distribución, la transmisión y todo ese sistema. Claro, ¿ves? Dice, esto hace que la transmisión de energía deba realizarse a voltajes muy elevados, incluso mayores que los de generación, con el fin de poder transmitir la energía con conductores de diámetro aceptable. O sea, probablemente los locos la generan y después la tienen que aumentar el voltaje encima, y recién ahí la pueden transportar. Eh, Cada vez dice, aprovechando las propiedades de la corriente alterna que permite aumentar o disminuir el voltaje con aparatos relativamente simples como son los transformadores. Entonces, cada vez dice eso, justamente, que se eleva el voltaje antes de volcarla a las líneas. Es eso, básicamente. O sea, esta es una forma más teórica, que está bueno saberlo porque se las pueden preguntar en la teoría, pero no se aplica en la práctica, por lo menos en nuestra facultad, no se aplica. Sí, un ingeniero eléctrico lo va a tener que saber, obviamente. Dale, dale, bárbaro, gracias, Igual Clau. práctica de electricidad no toman, ¿no? Solamente teoría, sino que toman práctica de iluminación en todo caso. En el final. ¿O no? Y la verdad Eh, que no sé, estaría bueno si alguno tiene algún final de teoría de los últimos que hayan tomado, de años anteriores, que no sea del drive de ALDE para tener más preguntas, porque creo que sí hay de electricidad. Yo tengo entendido que a los libres le toman práctica de electricidad. No sé si ese tema, pero sí le toman. sí, es verdad, me suena eso, me suena que a los libres les toman la práctica, electricidad, pero que son cosas simples igual. Tipo hacer, o sea, voltaje, potencia, intensidad y resistencia. Esas variables. Esas son las tres fórmulas básicas, más o menos.
A Pero bueno, mí, Que rendí yo sé que en diciembre. diciembre un amigo mío rindió regular y no le tomaron ejercicios de práctica de electricidad, pero sí teoría. claro, sí, teoría No, sí. yo en diciembre y la práctica no había electricidad, sí en la teoría, y en la teoría me tomaron a mí, por ejemplo, los sistemas de protección, o sea, los fusibles, los térmicos, eso, que define ese sistema. Claro, sí, 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 eso, justamente les iba a decir eso. Es que compartir el apunte. Bueno, acá justamente estaba eso, que yo les decía, generación, transmisión y distribución. O sea, se genera en un lugar, se eleva la tensión, se transmite hacia los lugares y después se distribuye a una tensión intermedia. Sí, eso que decían recién, hay dos cosas que para mí son re comunes que las tomen. Una son los sistemas de protección, que bueno, no sé, acá, sistemas de protección. Esto lo suelen tomar porque aparte es algo que a nosotros nos incumbe mucho, porque somos los que tenemos que poner esos sistemas en los edificios. Y lo otro que aparece bastante es cuáles son los criterios de dimensionamiento de un conductor. Está más abajo. Acá, dimensión de conductores. Esto también lo toman en la teoría bastante, que son los tres criterios: por caída de tensión, por calentamiento admisible y por resistencia mecánica. Es saberlos, digamos, no es que lo tienen que calcular, pero es saber qué son esos tres criterios y más o menos de qué se trata cada uno. Esas son las dos cosas que yo por lo menos ahora sí, a simple vista, recuerdo que lo toman bastante. No sé qué Lo más. que pasa es que el sistema de protección es lo que más uno puede desarrollar en teoría, porque lo otro, por ejemplo, intensidad de corriente, corriente eléctrica o el efecto Joule son definiciones cortitas. Y en la teoría, lógicamente, toman cosas que uno puede desarrollar bastante. Entonces, por ejemplo, el sistema de protección puede desarrollar bastante y bueno, eso es lo último también. Sí, efecto Joule lo toman, también, ahora que lo decís, igual, lo han tomado. Y también está bueno saber un poco cómo es el sistema de transporte de energía, por las dudas. Eh, sí, o sea, tratan de, digamos, si llegan, tratan de leerlo entero y ir anotando y todo, pero esas son las cosas que suelen tomar, que yo les diría, sépanlas sí o sí. Sí, yo estuve viendo los videos igual, también. Bueno, genial. Eh, Bueno, buenísimo. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más, no sé cómo están, yo sé que estamos 4 de febrero ya arrancando, es como estamos casi en enero, digamos. Así que no sé con cuántas pilas están para que sigamos, o si quieren que sigamos directamente el lunes y el martes. Si quieren ver algo más, yo tengo un ratito más. Si quieren. yo quería hacer un ejercicio de hidrodinámica de fluidos, pero Dale. ¿Vos no tenés tengo el algo? ejercicio. Igual busco uno rápido, porque Ah, no me dale. acuerdo mucho. Sí, sí, sí. Dale nomás. O acá se está alargando con todas. Ya tengo que salir justo en un ratito. Mejor que esté fresquito, si no estudiar con el calor. Sí, eso es verdad. Pero bueno, justo que se acerca el fin de semana, como que no daba. Yo prefiero que llevan la semana de última, que si no tiene que laburar va a estar más full estudiando y todo, estamos más fresquito, pero el fin de dejarme un rato de sol, qué sé yo. Eso es verdad. ¿Vos compartís, Gastón? ¿O le mandás? Eh, te digo de última el ejercicio. Dale, ¿es uno de la punta? Sí, agarro uno de la punta. Ah, Es para dale. recordar un poco porque no me acuerdo mucho. Sí, 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 metele nomás. Bueno, uno muy típico es el 25. El 25 está bueno. Es medio complejo, igual. Ah, no, el 25 para no. El 24 si no puede ser. El Sí, de última, 18, sí, a ver. 18 también puede ser. Sí, el 18 si querés. Va, lo hacemos, sí. Dale. Yo para recordar porque no me acuerdo nada.
Dale, sí, sí, sí. Y solamente me queda este fin de semana nada más. Ah, vos rendís ahora el miércoles. Sí, pretendo rendir ahora, la práctica y la teoría. Pasa que yo rendí la práctica, yo rendí en diciembre y la práctica me fue bien, pero la teoría no. Así que bueno. Bueno, bien. Eh, sí, qué sé yo les recomiendo que si se tienen a rendir, rindan las dos. Total, si les va bien la práctica, la pueden, y les va mal en la Sí, sí. teoría, la pueden volver a probar en la siguiente. Bueno, dice, el agua llega a una vivienda. Ah, no estoy compartiendo, ¿eh? No. Me comparto. El agua llega a una vivienda proveniente de un tanque de reserva elevado de 32 metros de altura y de 3 metros de diámetro. El agua entra en la casa por una tubería de 1 pulgada de diámetro a razón de 0,0025 metros cúbicos sobre segundo. La tubería que desemboca en el cuarto de baño del segundo piso, situado a 7,2 metros por encima del nivel de la calle, tiene media pulgada de diámetro. Y nos pide calcular la presión y la velocidad en el punto de ingreso de la vivienda y calcular la velocidad con que sale el agua en el cuarto de baño. Bueno, vamos a empezar con la fórmula, la de Bernoulli, digamos que es cuando hablamos de hidrodinámica, es como que casi siempre, hay casos donde no está, pero casi siempre está. En este caso, obviamente va a estar, acá estamos hablando de que hay un tanque elevado, que tiene una cañería. ¿Puedo hacer zoom? Porque no se llega a ver bien. Sí, a ver, al dibujo. Uy. Sí, sí, gracias. Un tanque que tiene una cañería que ingresa a una casa. Y que en la casa, acá me miro de nuevo cómo era esto, en un baño del segundo piso. O sea, como por acá arriba hasta el baño, y la cañería, bueno, no sabemos bien qué recorrido hace, pero sube hasta ahí. Entonces, esta distancia nos dice que es 32 metros. Nos dice que tiene 3 metros de diámetro. Y que el cuarto de baño está a 7,2. Para la tubería desemboca a esa altura, ¿no? Bueno, entonces ahí son 7,2 metros. Bueno, nos pide calcular la presión y la velocidad en el punto de ingreso a la vivienda. Nosotros, acá, bueno, esta es la tubería. Nosotros, digamos, acá podríamos considerar que el punto 1, o sea, lo primero que vamos a hacer es plantear la fórmula de Bernoulli, que yo creo que la vamos a necesitar. Ah, no, fíjense una cosa. Bueno, si la vamos a necesitar igual. Pero fíjense una cosa. Dice que el agua entra a la casa por una tubería de unos metros, de 1 pulgada de diámetro, a razón de, bueno, y acá nos dice el caudal. Como es metros cúbicos sobre segundo, sabemos que es el caudal. Entonces acá entre nosotros, para sacar la velocidad con la que ingresa, que la vamos a necesitar primero que todo, podemos usar la fórmula de caudal igual a área por velocidad. Entonces, el caudal dice que es 0,0025 metros cúbicos sobre segundo. Y que tiene 1 pulgada de diámetro la cañería. 1 pulgada. Entonces, que 1 pulgada sabemos que son 2,5 centímetros. Entonces, el radio va a ser 1,25
25 centímetros. Que si lo pasamos a metro, nos queda 0,0125 metros. Bueno, entonces ese es el radio. Entonces, el área, que vamos a necesitar para sacar la velocidad, sería de nuevo pi por radio al cuadrado. Que el radio es 0,0125 metros. Esto va a ser el cuadrado. Entonces ahí nos queda pi por radio al cuadrado. ¿Cuándo les da eso? Eso me da 4,9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. 4,9 Sí, por 10 a la menos 4. por 10 a la menos 4. Metros cuadrados. Bueno, entonces ahora vamos a despejar de ahí el volumen. Nos queda volumen igual a caudal. El área pasa dividiendo, o sea, caudal sobre área. Queda 0,0025 metros cúbicos sobre segundo, dividido el área, que es ¿Cómo era la velocidad? ¿Cómo? Velocidad. Dije volumen. Sí, el volumen. Me entró la duda por eso. Ah, no, velocidad. Si dije volumen, dije cualquier cosa. Velocidad, Está velocidad. bien. Perfecto. Sí. 4,9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, bueno, esto, ¿cuánto le está? A mí me da 5 metros sobre segundo. Bien. Acá fíjense que, bueno, el del metro cúbico se cancela con el metro cuadrado y queda metros sobre segundo, ¿no? Terminando la velocidad. Bueno, esa sería la velocidad en el punto de ingreso a la vivienda, ¿no? Porque acá nos dice que entra a la casa. O sea, los datos estos que nos dio son de ingreso a la casa. Así que ingresa por esa tubería con esa velocidad, con ese caudal, digo. Entonces esa es la velocidad de ingreso en el punto este. En el punto que ingresa a la casa. Ahora, nosotros vamos a tener que usar ahora, para poder sacar la presión en ese punto, que no tenemos, para poder sacarla vamos a necesitar usar sí o sí Bernoulli. Bernoulli era la altura 1 más la presión 1 sobre la densidad por la gravedad, más la velocidad 1 al cuadrado, sobre 2 por la gravedad, la forma de Bernoulli nos dice que eso se mantiene continuo, o sea que va a ser igual en el punto 2. O sea que es igual a la altura 2 más la presión 2 sobre gravedad por densidad, perdón, sobre densidad por gravedad, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por gravedad. ¿Y el punto 1 cuál sería? El punto 1 lo vamos a tomar acá arriba. Es en la parte superior del tanque, o sea, donde está la altura del agua, ¿no? Este vamos a tomar como que es el punto 1. Y este vamos a tomar como que es el punto 2, porque es donde nos interesa conocer la presión. Entonces acá lo que generalmente vamos a hacer primero es ver qué términos van a ser 0. Por ejemplo, la altura 1 va a ser 32 metros. O sea, esa va a estar
la presión en 1 va a ser 0. ¿Por qué? Porque este tanque va a estar abierto al ambiente, digamos, un tanque que siempre están ventilados, o sea que están a presión atmosférica, ¿no? O sea que acá se cancela esta. Como acá trabajamos con las presiones manométricas, o sea, sin contar la presión atmosférica, vamos a considerar que es 0. Y la velocidad también, porque en el tanque, digamos, no hay una velocidad que uno pueda apreciar, ¿no? Y en el punto 2, la altura la vamos a considerar 0 porque consideramos que entra al nivel de la calle. Creo que acá no dice nada de eso, así que sí, no. Vamos a considerar que entra al nivel de la calle. O sea que acá la altura 2 la vamos también a considerar que es 0. Bueno, y después la velocidad 2 es la que sacamos, 5 metros sobre segundo, y la presión 2 es lo que queremos averiguar. O sea que acá nos queda 32 metros, es igual a la presión 2, que no sabemos cuánto es, sobre densidad por gravedad, más 5 metros sobre segundo, sobre 2 por la gravedad, que sería 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da este término solo? 5 sobre 2 por 9,8. $0,25. Bien, entonces acá lo voy a reemplazar. Esta nos va a quedar a ver, en metros. Debería quedar. No nos quedan metros igual, a ver. Ah, no, porque esto, perdón, esto era el cuadrado. Acá me faltó, con razón. Esto no sé si lo hiciste, pero eso era el cuadrado. Velocidad al cuadrado. Sería eso, 5 metros al cuadrado sobre 2 por 9,8. 1,3 da entonces. Bien, ahí está. Me había faltado eso. 1,3. Esto nos queda en metros, en realidad. Porque acá va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. El segundo cuadrado se cancela con este. Y el metro cuadrado se cancela un metro con este metro. O sea que queda en metros. Bueno, entonces acá vamos a despejar la presión 2. Ahí nos quedaría 22 metros. El 1,3 pasa restando. Menos 1,3. Y estos dos pasan multiplicando por la densidad, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Me da 300 pascales. No, 300.000 pascales. Genial. Bueno, eso sería. Eso es el punto A. Ahí tenemos la presión y la velocidad en el punto de ingreso a la vivienda, ¿no? Y el punto B nos pide calcular la velocidad con que sale el agua en el cuarto de baño. O sea que acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar de nuevo la fórmula de Bernoulli, pero ahora vamos a considerar la canilla abierta en el baño. Y el punto que vamos a tomar en cuenta sería acá, ¿no? Donde sale el agua. O sea, este es el punto que ahora vamos a tomar como punto 2, entre comillas. Y sería el punto en el cual sale el agua. O sea, ya es como afuera de la canilla, porque vamos a considerar que la presión ahí es 0, es la presión atmosférica. Entonces, tomamos de nuevo la fórmula de Bernoulli. Bueno, esto que se cancelaba en el punto, en la parte 1 sigue siendo igual, ¿no? Se cancela la presión y la velocidad.
en la segunda parte de esto, el H2 no se cancela, porque tenemos una altura. Vamos escribiendo acá. 32 metros, igual a la altura 2, que era 7,2. Pero ahora la presión sí se cancela. Porque ahora en la canilla que está abierta sí sale el agua y está la presión atmosférica. O sea, siempre que usted tenga una canilla abierta o algo así parecido, que el agua ya está saliendo afuera, consideramos la presión cero. Y, bueno, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por gravedad. Bueno, entonces acá despejamos la velocidad 2. Acá 32 metros, queda menos 7,2 metros que pasa restando. Dos por gravedad pasa multiplicando. 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y del cuadrado de la velocidad pasa como raíz cuadrada. $22 metros sobre segundo. Bien. Bueno, ahí estaría entonces. Táctico. Este punto B que hicimos es lo que más suelen pedir por ahí. O sea, generalmente es el ejemplo de una piscina que se llena con un tanque elevado, tantos metros, y que en ese caso, al ser que es una canilla que se abre hacia la piscina, suele ser este tipo de ejercicio, o sea, que directamente les queda así la fórmula de Bernoulli. O sea, y a veces incluso se cancela la altura 2. Si ustedes toman de referencia el eje pasando por el lugar de la canilla, pueden cancelar también la altura 2. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, A si mí, no, a mí se me quedó claro. Esa parte no me acordaba, así que bueno, me quedó claro. buenísimo. Bueno, genial, genial. Sí, o sea, No llegué, pero me viene bien. ¿Cómo? Yo no llegué a ese tema, pero me viene bien. Bueno, buenísimo, buenísimo, genial. Sí, por ahí es un tema que, qué sé yo, que yo creo que lo más difícil de esta parte, o sea, esto por ahí es más fácil de aplicar porque es Bernoulli una vez que lo hiciste un par de veces suele ser más o menos igual siempre, pero para mí lo más complejo de todo por ahí, que lo hemos visto un par de veces, si quieren, la semana que viene lo podemos también ver, es la parte, digamos, del tubo de Pitot, el piezómetro, la línea de carga hidrodinámica, de entender bien, digamos, realmente qué significa cada término de la fórmula de Bernoulli y a qué responde y cómo podemos usar eso para analizar diferentes casos, ¿no? Bueno, después obviamente hay casos donde empieza a jugar también la pérdida de carga, que en este caso no estaba, o por lo menos no decía nada. Ya veo que me lo pasé de alto, pero no dice nada de la pérdida de carga, o sea que era un fluido ideal. Pero bueno, suele ser eso, digamos, puedes practicar mucho. Así que bueno, si les parece, nos vemos la semana que viene. Los que quieran venir el lunes, buenísimo. Llévense cada uno su mate, si toman mate, o tereré, si hace mucho calor. Y avísennos, lo único. La última, escríbanme o manden por el grupo. Después nosotros vamos a preguntar quiénes van, como para saber más o menos cuántos somos. Dale, Bueno, dale, dale. Clau. Te hago Gracias. una pregunta del final más que nada. Sí. Si ponele, te va mal en la teoría, podés, pero después lo querés hacer todo de vuelta porque sabés que en la teoría te la hacen más difícil. ¿Podés hacer todo de vuelta? Claro, creo que sí. Creo que me parece que tenés que hacer todo de vuelta, no estoy seguro. Ah, Va, claro. no sé, en realidad, no estoy seguro de eso. La verdad que no sé cómo Claro, estamos. capaz que no te dejan porque aprobaste la práctica. Claro, no sé si alguien sabe del resto. Yo la verdad que no tengo idea. Yo cuando rendí y aprobé la práctica y desaprobé la teoría, después sí me dan igual la oportunidad de rendir la teoría. Pues ya me lo consideraban aprobada la práctica. Ah, bueno, por eso, por eso. Pero como la hacen más difícil, no podías hacer todo de vuelta. Eh,
No sé eso. Eso no sé. Tendrías que Pero hablarlo con los profes, no, no sé. a ver qué te dicen. Claro, en realidad pasa que ellos te van a decir que no la hacen más. Ellos, si vos le preguntás, te van a decir, no, pero si no la hacemos más difícil, son iguales. Te van a decir eso, para mí, no sé. Pero lo que puede hacer es decirle simplemente, che, o sea, cuando llamen, che, ¿quién tiene que rendir la práctica? Y te metés a rendir la práctica, qué sé yo. Claro, claro. Bueno, O que te digan, no, usted no puede rendir, váyase a su casa. O váyase a rendir qué sé yo, no sé. No. Sí, por ahí te conviene hablarlo, capaz. Pero a mí me parece que si vos ya tenés rendida la práctica, te conviene meter la teoría, digamos, y listo. Si chavo, rindo la teoría sola, me olvido la práctica por 2 semanas y te metés a ver la teoría, que eso está bueno también. Olvidarte y decir, listo, ya está, me meto a full con esto. claro, claro. Bueno, che, bárbaro. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Dale, nos vemos. Chao, gracias. Nos vemos. Nos vemos.